Adrián Escudero, amigo de la casa, filósofo español de la Universidad Autónoma de Barcelona, ya viene desde hace varios años acá. Como algunos saben, es especialista en Heidegger, autor de gran parte de la obra temprana. Podrán ver algunas publicaciones suyas muy fácilmente. Y esta vez más bien nos acompaña con un tema que está en la línea de sus últimas investigaciones, si no me equivoco, que también tiene que ver con un trabajo también extrauniversitario que realiza. Y por la naturaleza del tema nos pareció interesante que nuestro colega Gianfranco Casuso comentara la conferencia, así que sin más lo dejo a Jesús, que hablará primero, luego tendremos los comentarios de Gianfranco y por supuesto luego las preguntas que usted quiera plantear. Pues nada, buenos días a todos, gracias por venir a estas horas de la mañana a una conferencia dedicada al tema de la biopolítica y el paso a la psicopolítica. Gracias de nuevo a la facultad y a la profesora Monteagudo por la invitación, y gracias a Gianfranco por tomarte el tiempo de preparar un reply y luego abrir un tema de discusión. Como os ha comentado la profesora Monteagudo, más allá de mis excursiones, exploraciones o intereses por el mundo de Heidegger y temas de la fenomenología, digamos que también tengo un cierto interés por temas relacionados con la teoría crítica, Habermas, Escuela de Frankfurt, y en los últimos 4 o 5 años, por primera parte del título de la conferencia, digamos que estoy prestando un especial interés a la filosofía de Foucault, tanto al Foucault de los años 70, el más conocido, el Foucault de la teoría del poder, y el que se empieza a conocer cada vez más gracias a la publicación de las conferencias y los cursos del Collège de France de finales de los 70, principios de los 80, ese Foucault que se llama hermenéutica del sujeto, estética de la existencia, el arte de la vida, las técnicas de sí, diferentes formas de describir un último Foucault que de alguna manera intenta ampliar el concepto de biopolítica. Entonces, a partir de este interés filosófico que yo tengo en la obra de Foucault, digamos que el planteamiento de Foucault, y el título creo que os lo voy a resumir muy fácilmente, sois estudiantes de filosofía o de una facultad de humanidades, estas charlas cuando las doy a prevencionistas, ingenieros, cuadros intermedios, algunos gerentes de empresa, pues la verdad que no están acostumbrados a esta nomenclatura o esta jerga un poco filosófica. Vosotros lo entendéis sin ningún tipo de problema. Yo, de manera muy genérica, a efectos de una conferencia como la de hoy, política lo podemos definir como administración y gestión de los asuntos públicos. Administración y gestión de las cosas que afectan a la polis, que afectan a los individuos, que afectan a la comunidad, que afectan a la vida en común. Por lo tanto, nos encontramos con un tipo de política que está muy asociado a la administración y gestión del bios, del cuerpo humano. Que esta es una propuesta que ya elaboró Foucault a final de los años 70, principios de los 80, que pasados 30 años de la obra y publicación de Foucault, digamos que se tiene que ampliar o se tiene que complementar. Hoy en día utilizo la tesis muy provocativa y muy sugestiva de un autor surcoreano que ya todo el mundo conoce, que se ha convertido en un bestseller mundial, ya todos lo sabéis, el famoso Byung-Hun Chul, que de manera acertada creo que dice, no, tenemos que dar el paso de la biopolítica a la psicopolítica. Así que por la realidad en la que se encontraba Foucault, la realidad económica, la realidad política en la que estamos es diferente. Hoy en día tenemos que de alguna manera complementar la administración y gestión correcta, eficaz, sostenible, justa, equilibrada, equitativa, con la administración y gestión también de la psique de los individuos, de la conducta de los individuos. Entonces, por eso que la conferencia se titule De la biopolítica a la psicopolítica. Dicho lo cual, no voy a entretenerme en cuestiones de quién soy, de dónde vengo, ya las presentaciones son obvias y nos conocemos más que de sobra, pero sí que quería resaltar una cosa que ha comentado la profesora Monteagudo. Parte del trabajo que estoy realizando, que es un trabajo filosófico, teórico, lo estoy intentando aplicar o implementar en el mundo empresarial, sobre todo en el mundo del sector privado. Empresas dedicadas a la seguridad laboral, a la prevención de riesgos laborales. Entonces llevo colaborando con diferentes convenios con empresas del sector energético, de transportes. Ahora, por ejemplo, estoy con el transporte metropolitano Limas Vías Express dando un curso a los gerentes en torno a psicoseguridad asociado a psicopolítica,
y colaboro con la empresa Vertisub, que es una empresa que dedica a trabajos de altura en refinerías, en grandes petroleras, petroquímicas, donde también estamos intentando aplicar un concepto filosófico, como el de psicopolítica, cómo podemos desarrollarlo y aplicarlo para aplicar medidas de prevención de riesgos laborales al ámbito de la seguridad. De hecho, a finales de abril estaré dando una serie de conferencias con la aseguradora RIMAC para hablarles más o menos del mismo tema. Y lo pongo para que veáis que a veces los estudiantes de filosofía dicen, estos filósofos siempre en su pequeña nube de especulación metafísica, ¿no? Siempre pensando en pensamientos abstractos y que nunca se relacionan con realidad, para que veáis cómo a veces los dos ámbitos se conectan. Es decir, la filosofía puede aportar cierto mapa conceptual, ciertas herramientas conceptuales, que ¿por qué no las podemos aplicar al ámbito de la empresa y viceversa? Por tanto, la charla de hoy es un poco este esfuerzo de mostraros la intersección entre lo que sería la reflexión filosófica con el ámbito del mundo empresarial. Y que por la edad que tenéis, yo creo que ya va siendo hora que lo vayáis planteando, porque tarde o temprano os vais a tener que insertar en el mercado laboral. A partir de aquí, un poco los 3 aspectos que me gustaría destacar en la conferencia de hoy. Uno, antes de entrar en el concepto de biopolítica y en el concepto de psicopolítica, que tengáis un poco claro, porque sois millennials y centennials ya, alguno de vosotros, que sepáis de dónde venimos. Que os guste o no, pues algunos de nosotros veníamos del siglo pasado, ya sé que esto suena ya un poco anticuado, pero estamos en un nuevo sistema político y un nuevo sistema económico, que podemos llamar la sociedad digital dentro de un sistema postcapitalista, pero venimos de una sociedad industrial también llamada sociedad capitalista. Entonces, lo de hoy, la primera parte es situaros de dónde venimos, en qué transición nos encontramos y hacia dónde vamos, porque si no hacéis una radiografía más o menos completa, no tenéis un cuadro más o menos acertado del marco en el que nos movemos, en las coordenadas, no solo intelectuales, en las coordenadas políticas y económicas en las que nos movemos hoy en día a escala global, porque sois peruanos, yo soy español, hay los alemanes, pero gran parte de vuestra vida laboral futura va a depender de este mercado global en el que nos encontramos. Creo que merece la pena que sepáis un poco 4 nociones básicas de los cambios que se produce de un modelo político y económico del siglo pasado, asentado en la clásica sociedad industrial, y en el nuevo tipo de sociedad y economía en el que ya estamos embarcados. Y estamos embarcados todos, luego os pondré varios ejemplos. Y a partir de ahí, 4 nociones para diferenciar la biopolítica de la psicopolítica. Entonces yo utilizaré algunos elementos de Foucault y evidentemente algunos elementos de Byung-Chul Han. Y como sois todos millennials y sois muy audiovisuales, entendéis mejor una imagen que 1000 palabras y metáforas, os paso un pequeño vídeo de 1 minuto, 1 minuto y medio, que resume lo que os voy a explicar después con un poco más de calma. Encontramos en una nueva era, a las puertas de un cambio radical de las políticas de gestión del talento humano. Hoy en día, en plena revolución digital y transformación profunda de los modelos de formación, tiene más sentido promover la optimización mental de los individuos que quedarse anclado en técnicas que meramente disciplinan y adiestran los cuerpos para ser más productivos y dóciles. Dicho en otros términos, hemos de pasar de la biopolítica a la psicopolítica. La biopolítica del siglo XX, como forma de gobierno de cuerpos sanos y productivos, ya no resulta adecuada para el régimen neoliberal del siglo XXI. Un régimen que tiende a explotar y maximizar el poder de la psique. Como sugiere el pensador surcoreano Byung-Chul Han, el incremento de la productividad ya no depende tanto de aumentar el rendimiento físico y corporal como de optimizar los procesos psíquicos y mentales. Así, la disciplina corporal cede ante la optimización mental por medio de diferentes técnicas como el autocontrol, la meditación o el coaching. La entrada en escena de esta nueva realidad psicopolítica también nos obliga a cambiar nuestra forma de entender la seguridad y la prevención de riesgos laborales. La bioseguridad, centrada en garantizar la salud y la vida de las personas, debe complementarse ahora con la psicoseguridad,
Nuestro modelo de las 3 culturas de seguridad así lo contempla. Cultura instrumental es el trabajo bien hecho. Cultura de gestión es equivalente a la bioseguridad y cultura de factores humanos a la psicoseguridad, el poder inteligente. Avatares. Bueno, entonces vamos a la primera parte. Grosso modo, para que os situéis. Aquellos profesores y docentes que nos dedicamos a explicar cuestiones de sociología, esto lo entendemos bastante bien y los estudiantes que son de ciencias sociales o de ciencias empresariales lo entienden bastante bien. Mitad del XIX, sobre todo del siglo XX, es básicamente una sociedad industrial, ¿no? Una sociedad industrial que es un modelo de producción que básicamente se encarga de producir, vender, gestionar, transaccionar bienes de consumo y servicios. Hasta ahí creo que es bastante claro. Y usted y yo somos del siglo pasado y nuestros padres probablemente, pues muchos trabajaron en fábricas, en empresas, en cadenas de montaje, en oficinas, en correos, como maestras, como secretarias, como enfermeras, en un tipo de puestos de trabajo muy estables, muy fijos, muy determinados, con una proyección de larga duración en ese puesto de trabajo, con una formación académica mínima o básica, una vez acabada pues, la ingeniería, una vez acabada la licenciatura, una vez acabada tu formación técnica, entrabas en el mercado laboral como mecánico, como enfermera, como administrativo, como secretaria, como maestro, y más o menos tenías la perspectiva de que ibas a desempeñar ese trabajo básicamente durante el resto de tu vida, más o menos en la misma empresa o en el mismo sector. Este modelo de sociedad industrial, ¿no?, basado básicamente en la noción de un puesto de trabajo fijo, con un salario fijo y una trayectoria profesional más o menos fija, digo, de largo recorrido, progresiva, acumulativa, donde los beneficios profesionales y económicos se iban sumando a lo largo de una larga carrera profesional, casi siempre asociada a un mismo puesto de trabajo, lo que han hecho vuestros padres o vuestros abuelos durante mucho tiempo, trabajan en el mismo banco, la misma empresa, la misma oficina, el mismo sector, y que poquito a poco con los años va ascendiendo de categoría, va mejorando un poquito su situación económica, va pagando el piso, igual compra una segunda vivienda, compra un terreno y cuando se jubilan más o menos tienen un pequeño patrimonio pequeñito con el que pueden vivir esa jubilación y dejan algo a sus hijos y mientras tanto ayudan a sus hijos, que éramos nosotros, para que ascendiéramos, ¿no?, que se llama el ascensor social. Ese era el modelo más o menos clásico, basado en un régimen económico que llamaríamos régimen liberal, o si queréis también llamarlo régimen capitalista, para utilizar los dos términos, ¿no? El régimen liberal, el régimen capitalista del siglo pasado, que todavía sigue presente, pero que está sufriendo una transformación, básicamente, y es muy resumido, se basa en la idea de que los estados nacionales del siglo XX, que hoy cada vez están más en peligro, los estados nacionales tienen cierto grado de autonomía para tomar las decisiones políticas que afectan a la convivencia de los individuos de un país. Mientras que la economía, ¿no?, se regía más o menos por los criterios de mercado. Y entre economía y política había cierto nivel de diálogo donde la política de alguna manera facilitaba en el medio posible la convivencia con la economía. Pero la economía más o menos tomaba sus propias decisiones y la política tenía cierto grado de autonomía que tomaba ya las decisiones que afectaban a seguridad, infraestructuras, modelos de educación, planes de educación, tipos de vivienda, tipo de familia, régimen jurídico, seguridad policial. Los estados tenían cierto grado de autonomía. En la nueva sociedad, que se llama sociedad de la información, sociedad del conocimiento, también sociedad digital, de la que todos somos parte, de la que todos estamos integrados, ya es otro modelo, que también va asociado primero a la desaparición del viejo modelo. En este nuevo modelo, ya no hay puestos de trabajo fijo, ya no hay carreras profesionales uniformes, progresivas, acumulativas. En este régimen de un mercado flexible, cambiante, deslocalizado y globalizado, la fuerza de trabajo básicamente estará deslocalizada y a la gente se la contratará básicamente por proyectos puntuales, más que por carreras profesionales continuas, que es la realidad en la que vosotras ya estáis. Luego lo matizaré un poquito más. Entonces, aquellos de vosotros que pensáis que vais a tener un puesto de trabajo como el del siglo XX, este modelo está poco a poco desapareciendo. Estáis en otra realidad, que corresponde también a otro régimen económico diferente. Llámese régimen neoliberal, que a veces la palabra neoliberal asusta, pues tiene ciertas connotaciones peyorativas. Si nos gusta lo neoliberal, llamarlo
régimen postcapitalista. Estamos en otro tipo de régimen económico basado básicamente en los criterios de la economía global. Grosso modo, para que os situéis en el contexto. Pues bien, ¿qué es lo que busca la sociedad industrial? Os lo digo de manera muy sencilla. Ya que sois estudiantes, si tuvierais una fábrica, si tuvierais una pequeña tienda, una pequeña empresa, pues de corte y confección, una pequeña librería, un pequeño taller pues, que hace confección, que hace estampados, que publica libros, que encuaderna libros, que hace asesoría, digamos, técnica, estudia, una pequeña empresita de 10-15 personas. Para poneros una idea, ¿qué preferís? ¿A trabajadores y trabajadoras más o menos educadas y formadas? Que sepan leer, escribir, contar, restar, que entiendan los materiales que les pasáis, que entiendan las instrucciones, que entiendan las normas, que puedan leer los manuales para operar los ordenadores, las máquinas, las fresadoras, reparar los coches. ¿Qué tipo de trabajador preferiríais? ¿Alguien con cierto grado de formación o sin formación? Vosotros, como empresarios, ponemos los zapatos de alguien que tiene una empresa. Quiero pensar que mejor alguien que con un mínimo de formación equivalente al desempeño de la función que tiene que realizar. Tener un ingeniero aeronáutico pues, para imprimir papel tal vez no sea el equivalente de formación, pero algo siempre en concordancia. 2. ¿Qué preferís? ¿A un trabajador, a una trabajadora sana o alguien que tiene ciertos problemas de enfermedad, que recae frecuentemente en bajas laborales por una cuestión pues, de mala salud? ¿Qué preferiríais si tuvierais la opción de elegir? Prefieres a alguien que trabaje, a alguien que te genera un elevado absentismo laboral con las suficientes cargas y pérdidas que eso supone desde el punto de vista empresarial. Otra cosa que las personas enfermas tengan las coberturas sanitarias legalmente concedidas, pero en el caso normal prefiero a alguien que sea más o menos sano. Y 3, ¿qué preferís? ¿A una persona que más o menos respete las reglas de convivencia, que más o menos respete los derechos básicos de las personas, que tenga cierto nivel de civismo, que se sepa comportar conforme a las reglas de la sociedad, o alguien anárquico que va absolutamente a la suya? Pregunto, ¿no? Quiero pensar que preferís pues, a alguien que más o menos sabe respetar el orden establecido. Pues eso es lo que hace la sociedad industrial. Esto lo explica Foucault de una manera maravillosa y sintética. Con la sociedad industrial se cumple el sueño de la ilustración. Estas son frases de Foucault. ¿En qué consiste el sueño de la ilustración? En crear, formar a individuos formados y educados, sanos y dóciles, obedientes. Es un poco la idea de Foucault. Mientras la sociedad industrial lo que quiere son a individuos trabajadores que venden su fuerza de trabajo y que esos individuos básicamente estén mínimamente formados, que gocen de cierto nivel de salud y que más o menos sepan respetar las normas, dóciles o adiestrados. Eso es la sociedad industrial desde el punto de vista como régimen capitalista, como régimen de producción. Ese modelo, poco a poco, se va ampliando, se va modificando con la incursión y extensión de la sociedad digital o sociedad global, donde ya no interesa tanto una política que gobierne, gestione, administre, forme, eduque, adiestre, discipline, llamarlo como queráis, que eduque, que forme a cuerpos formados, cuerpos sanos y cuerpos dóciles, y para lo cual crea las correspondientes instituciones que se encargan de disciplinar, domesticar, educar, formar a las personas. ¿Qué hace la sociedad industrial clásica? Crea instituciones educativas, las crea públicamente, la sociedad industrial burguesa, instituciones educativas de primaria, secundaria, escuelas técnicas, universidad, para formar a personas que sean útiles a la sociedad industrial. También inventa instituciones sanitarias, como hospitales, etcétera, etcétera. Y además también se encarga de establecer ciertas instituciones jurídicas, políticas, que se encargan de la seguridad de la población. Por lo tanto, diría Foucault, se cumple el sueño de la ilustración en torno a parámetros de biopolítica. Llegamos al siglo XXI, el que estamos ya. Esto todavía sigue parcialmente vigente, el modelo todavía sigue. De hecho, estamos en instituciones públicas, sigue habiendo sanidad, aunque cada vez cuesta más porque cada vez se privatiza más, y más o menos hay marcos jurídicos estables que garantizan esto. Pero se añade un nuevo elemento. En esta nueva sociedad digital,
que tiene bastantes diferencias que luego veremos, ya no se asienta tanto en la contratación de fuerza física de trabajo, sino que esta nueva sociedad del conocimiento y de la información, insisto, la palabra conocimiento, a vosotras y a vosotros os van a contratar ahora, inmediatamente cuando acabéis la facultad, no por vuestro rendimiento físico, no por vuestra habilidad manual para ensamblar piezas o para colocar fruta en una caja o para estar en una cadena de montaje, os van a contratar básicamente por vuestro nivel de innovación y creatividad, por aquel valor añadido que podéis añadir a la empresa o trabajo al que os incorporaréis y por lo cual os contratarán. Y lo que aquí se compra y se vende ya no es tanto fuerza de trabajo, que es la sociedad industrial, sino conocimiento e innovación. Y ese es el tipo de puestos de trabajo al que iréis dedicados. En ese ámbito ya no se trata tanto de controlar, educar los cuerpos, como de poder modular, gestionar la psique de los individuos, la conducta de los individuos, los comportamientos de los individuos, aumentar su rendimiento mental, como dice Byung-Chul Han, lograr la optimización mental de los individuos. ¿Ves un poco ya las dos diferencias? Es decir, un tipo de sociedad que le corresponde un tipo de régimen económico correspondiente, desarrolla un tipo de política como el de la biopolítica Foucaultiana de los siglos XIX y sobre todo el siglo XX. En esta nueva sociedad, basada en otro régimen económico diferente, nos puede gustar, no gustar, nos puede hacer injusto, injusto, distribución desigual de la riqueza, el problema ético, la discusión política sigue de fondo, pero la realidad es que estamos en ese nuevo modelo y ahora veremos cómo lo corregimos, cómo lo modificamos, pero estamos en esta realidad a la que le corresponde otro tipo de política. Entonces, en este entorno digital, en este entorno global en el que nos movemos, se utiliza muchas veces en las escuelas de negocios empresariales, en las escuelas de administración de empresas, un acrónimo que viene del ámbito militar, que es un acrónimo que se utiliza, que se llama el VUCA. VUCA simplemente es un acrónimo que describe la atmósfera en la que nos encontramos actualmente. Si miráis un poco los índices bursátiles de las diferentes bolsas del mundo, Tokio, Pekín, Nueva York, Madrid o Frankfurt, o miráis un poco la constante volatilidad de los mercados y de los precios del petróleo y de la energía. Ya sé que no invertimos en bolsa y que no somos brokers, pero son noticias que regularmente salen en las noticias. Estamos en un entorno tremendamente vulnerable. Es decir, cualquier noticia en contra de una empresa en las redes sociales puede provocar que esa empresa quiebre o esté expuesta al escarnio público. Acordaos lo de Facebook, el problema que tuvo en su momento, y tuvo que salir el dueño de Facebook a dar disculpas al Congreso de los Estados Unidos. Imaginaros si alguien lo expliqué el otro día, del transporte metropolitano de Lima realiza una grabación de un conductor increpando o insultando a un usuario y que eso salga en las redes sociales y se haga viral. Esa empresa básicamente sufre un gran problema de credibilidad de su imagen y puede perder la concesión para ofrecer ese servicio en la próxima licitación. Es decir, son palabras serias. O si yo ahora mismo me permito, con la ironía masculina del siglo XX, un chiste grosero sobre las mujeres. Podría ser. Que se me escapa sin querer y que alguien lo graba, que se sienta ofendido y que eso lo publicara en YouTube, que esto llegara a mi director de departamento, llegara a mi decano, o garantizo cuando llegue a Barcelona, lo primero que me espero es un expediente disciplinario. Un entorno muy vulnerable, tanto a nivel académico, sobre todo como a nivel empresarial y económico. Obviamente ese espacio de vulnerabilidad crea una gran incertidumbre. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde invertimos? ¿Cómo evoluciona el mercado? ¿Cómo elaboramos los nuevos planes de estudios ante una sociedad de conocimiento que está cambiando constantemente las competencias y los conocimientos requeridos para trabajar eficazmente en este entorno? Digo incertidumbre de uncertainty, otro marco de complejidad. Es decir, no pasa nada, estamos en un marco global, o si queréis también como se llama, en un entorno multilateral, donde es muy difícil tomar decisiones por la gran complejidad del sistema económico en el que nos encontramos. Y por último, un ámbito de absoluta ambigüedad. Yo hablo con ciertos gerentes, con algunos empresarios medianos y grandes, y la pregunta al millón es que nadie sabe exactamente hacia dónde vamos. Vamos a un modelo global, un modelo de intercambio general, pero no hay nadie que más o menos pueda prever la línea exacta. Los mercados son muy volátiles y los servicios que ofrecen las empresas cambian
constantemente. Ese es el entorno en que nos encontramos. Lo que en filosofía llamaríamos un entorno de crisis. Entonces, permitidme que utilice un poco la etimología de la palabra crisis. Crisis no solo tiene el sentido negativo de algo que va mal, sino que crisis también en filosofía tiene el sentido positivo griego de crisis asociado a kairos. Crisis es el momento, el instante oportuno para aplicar el discernimiento y encontrar nuevas soluciones a problemas del momento. Pues las crisis suelen tener un primer momento de parálisis, pero también encierra en sí mismo un segundo momento que invita o que obliga a las personas a tomar un nuevo rumbo diferente para adaptarse a la nueva circunstancia, al nuevo kairos en lo que nos toca vivir en este momento. De ahí que la filosofía sea tan importante para los empresarios y las empresas, porque los filósofos les ayudamos a pensar en la crisis y a pensar en las posibles soluciones conceptuales en las que nos podemos mover. Luego los empresarios tomarán sus decisiones empresariales y de negocios en función del diagnóstico que tú le haces de la realidad que nos encontramos. Digo diagnóstico filosófico, como te hace un psicólogo, un sociólogo o un pedagogo. El de filósofo es bastante importante y tiene bastante predicamento. Bien, grosso modo, para ir resumiendo de manera comparativa las diferencias entre un modelo biopolítico y un modelo psicopolítico. Es un cuadro bastante detallado y solo me voy a detener en unos cuantos aspectos. Como os he dicho, en la biopolítica se desarrollan diferentes técnicas disciplinarias que básicamente van dirigidas a disciplinar, educar, formar, adiestrar el cuerpo humano, con la intención de tener a una población formada, sana y mínimamente adiestrada y dócil. Y para ello se utiliza un tipo de racionalidad muy típica que la Escuela de Frankfurt llama una racionalidad instrumental con arreglo a fines, ¿no? Que es tipo, la tipo de relación medio-fines, ¿no? Que es como se hace el trabajo, ¿no? Yo invierto cierta cantidad de dinero y espero obtener cierto grado de beneficio al final. ¿Cómo logro en el modelo biopolítico recabar datos en torno a la población? ¿Cómo en torno a recabar yo datos en torno al bios, en torno a las personas? ¿De qué instrumentos de medición se sirve el modelo biopolítico para tener datos en torno a la formación de los individuos, salud de los individuos y nivel de docilidad de los individuos? En el modelo del siglo XX, esto Foucault creo que también acierta muy bien, recurrimos básicamente a las estadísticas. Entonces, si leéis los textos de nacimiento de la biopolítica, los textos sobre la gubernamentalidad de Foucault, utiliza muy bien los elementos estadísticos. Es decir, no sé, si vais a la Municipalidad de Lima, yo estoy seguro que son datos públicos, me lo rectificáis después, yo puedo ir a la Municipalidad de Lima y decirle, oye, por favor, ¿me puedes dar una estadística del índice de escolarización de la población infantil de Chorrillos, Miraflores, San Isidro y estos San Miguel? Pues son datos estadísticos de los niveles de escolarización primaria y secundaria, y te los dan. Y el número de chicas y chicas que están estudiando. El número, la estadística de éxito o fracaso escolar de estos mismos chicos y de estas mismas chicas. Es un dato estadístico que tengo a mi disposición que puedo utilizar para mejorar las políticas educativas de las escuelas de Lima. Dos, si fuera la municipalidad o fuera el Ministerio de, no sé, de Salud y Sanidad de Perú, no conozco cuál es el nombre del ministerio, ¿puede usted darme índices estadísticos de los niveles de higiene, salud pública, vacunación de las personas? Son datos estadísticos que también tengo a mi alcance y que me permite modificar, alterar, adaptar esa realidad a las necesidades de cada caso. Evidentemente también tengo estadísticas sobre el nivel de régimen carcelario, los niveles de multa, los niveles de impago de impuestos, etcétera, etcétera. Hay una gran retícula burocrático-administrativa, ¿no?, que me aporta datos estadísticos de los comportamientos de los cuerpos de los individuos. Y en función de esas estadísticas, yo diseño biopolíticas adecuadas. ¿A qué? A seguir teniendo individuos formados, sanos y dóciles. Ya sé que esto suena un poco mal, pero entenderlo en sentido industrial. ¿Cuál es el otro modelo? En el caso de la psicopolítica, básicamente, y esto es una de las cosas que nos pasa ahora con los que ya somos mayores y tenemos que
lidiar, gestionar, formar y convivir con millennials y centennials, que es otro tipo de mentalidad y otro tipo de entender la realidad diferente. En el ámbito de la psicopolítica ya no se trata tanto de aplicar una razón de medio fines. No tienes que estudiar para estar bien formado, y si estás bien formado tendrás un buen trabajo, con buen trabajo tendrás un buen salario, te podrás comprar un piso, podrás tener una familia y podrás jubilarte. Os lo explico a vosotros, y dices, qué bien que me lo explica el profesor, pero yo me muevo por otros intereses. Se lo explico a mi hijo y me dice, papá, ¿qué me dices? La nueva generación de millennials y centennials, y la respeto muchísimamente, básicamente os movéis por emociones. Dicho de otra manera, hay un vídeo muy bonito de un speaker muy conocido, os apuntáis luego el nombre, Simon Sinek, con Z, hay muchos vídeos en YouTube, por poner un ejemplo, que habla de los millennials. Y lo retrata bastante bien, con sus luces y con sus sombras, como aquí también hay sus luces y sus sombras. Entonces, básicamente, os voy a decir Sinek y los diferentes trabajos sociológicos sobre los millennials y sobre los centennials, con los cuales yo tengo que convivir y quiero adaptarlo lo mejor posible para que mi mensaje llegue, cale, sea productivo. No, básicamente me decir, no, los millennials y centennials ya no buscan tanto una propiedad fija y física, llámese piso, casa o coche, ya no buscan tanto un trabajo fijo, estable, poco remunerado, pero que poco a poco irá mejorando con el tiempo. No, los millennials, parte de la realidad en la que vivimos, son de gratificación instantánea. Viven en un ahora permanente. Y básicamente le preguntas a un millennial, a un centennial, lo digo a nuestros hijos, que ya tenemos esta edad entre los 18 y los 25, y les preguntas cuáles son sus prioridades, es muy divertido. Pues yo quiero acumular experiencias. Yo quiero viajar, yo quiero conocer el mundo y dejar huella en el mundo, tener un impacto en el mundo. Y no es lo que significa tener un impacto, pero eso es un poco las ideas que tienen. Cuando mi padre me preguntaba qué es lo que yo quería, pues mi papá, quiero una buena formación y un trabajo fijo y estable para poder ahorrar y comprarme un piso y crear una familia. Ha cambiado absolutamente el patrón de comportamiento y de expectativas. Entonces, estos millennials y centennials, básicamente hay que gestionarlos desde el punto de vista de las emociones. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo logra la psicopolítica recopilar datos en torno a lo que los millennials, centennials quieren, a lo que les gusta, a lo que les place, a lo que les interesa o a lo que no les gusta o a lo que odian? La estadística no me dice nada. Yo puedo ir a la Facultad de Filosofía y Letras y decir, oiga, por favor, ¿me haces una estadística del número de chicos y de chicas que estudian literatura, filosofía y arte? ¿Me puede decir la franja de edad de estos estudiantes? Sí, es un dato estadístico, pero no me dice nada sobre lo que tú piensas, sobre lo que a ti te gusta, sobre lo que a ti te desagrada o sobre el tipo de redes sociales en las que tú te mueves o el tipo de cosas que consumes o que compras en las plataformas digitales. El dato estadístico no me dice nada de tu psique, no me dice nada de tu interior, no me dice nada de tu conducta o de tu comportamiento. No me dice nada de tus deseos. ¿Cómo logramos hoy en día hacernos una imagen bastante clara de lo que pasa por vuestras mentes o lo que pasa por las mentes del colectivo, lo que llama Biofunchal? ¿Cómo logramos hacernos un psicograma individual y cómo logramos crear un psicograma colectivo? Muy sencillo. A través de esta palabra mágica, habéis escuchado todos, a través de la gestión del Big Data. Big Data, creo que lo tenéis todos clarísimo, simplemente recopila, almacena, gestiona, tramita y computa esos millones y millones de datos que, y ahora la parte importante, que nosotros y nosotras, de manera libre, voluntaria y en muchos casos compulsiva, ofrecemos o dejamos a disposición de las redes y plataformas por nuestro uso de las mismas. Nosotros de manera libre, voluntaria, es decir, sin que nos obliguen, sin que nos disciplinen, sin que nos coarten, libremente dejamos detrás nuestra huella digital. Esto lo sabemos todos, incluido yo. Ya sabéis el problema de los Big Data, esto ya es conocimiento común. Todos dejamos una huella digital cada vez que hacemos un clic en una app, una plataforma digital o vamos a una página web y consultamos algo o compramos algo. Cuelgo una foto de Instagram, cuelgo un comentario de Facebook, realizo una búsqueda de precios de viajes a las Islas Feroe o el precio
de los pisos, el precio de los alquileres de piso cercanos a la universidad, o el precio de un computador, o el precio de unas zapatillas. Todo eso queda registrado absolutamente en las plataformas correspondientes y poco a poco tú vas dejando detrás un rastro de tus propias preferencias, de tus propios gustos. Que esto ya, en 2019, esto ya es facilísimo, pero hace 2 años tú ibas a Google, buscabas libros sobre Heidegger, pum, pum, volvías al buscador 2 horas después y te aparecían otros libros asociados a los de Heidegger que te hubieras buscado. Hostia, ¿quién está detrás de Google? ¿Quién está detrás de Amazon? Hay un buscador con un cierto algoritmo que a partir del historial de búsquedas te hace un perfil que te ofrece aquel producto que más o menos se adapta a tus deseos, a tus búsquedas, a tus preferencias. Lo mismo pasa cuando buscas un piso, cuando buscas un viaje, cuando reservas un billete de avión, etcétera, etcétera. Y cuando utilizas las plataformas, no sé, las de Globo o Uber Eats. Taca, taca, taca. El otro día vi un vídeo cuando compráis Nike y os compráis el famoso pulsómetro Nike que mide tus pulsaciones, ritmo cardíaco, temperatura, distancia recorrida. Nike además sabe, por GPS, lo que de GPS, dónde corriste, en qué país. ¿En qué país? Yo ahora estoy en Perú y tengo mi geolocalizador y hago mis entrenamientos con mi reloj y mi entrenador de Barcelona sabe que estoy entrenando en Perú y hace la gráfica, sabe dónde he corrido, por ejemplo el malecón de Miraflores, sabe dónde he corrido, los kilómetros que he corrido, cuánto es el ritmo cardíaco, las calorías que he gastado, el tiempo que he consumido. Esas plataformas que tú generosamente entregas sus datos tienen exactamente los mismos datos. Y entonces saben qué tipo de zapatillas utilizas, cuántos kilómetros corres a la semana, si corres en montaña o si corres en playa, si corres en arena o si corres en asfalto. De tal manera que tienen una serie de datos que les permite enviarte productos altamente personalizados al tipo de consumo que tú haces de sus propias zapatillas. O lo que hace Uber o Uber Eats, con tu historial de comidas que tú pides, te van enviando ofertas de otros menús parecidos en la zona parecida. No sigo porque esto es infinito. Es la nueva economía de las plataformas en las que ya estamos todos. Entonces, en este contexto se trata no tanto de aumentar el rendimiento físico de los individuos, que trabajen más horas a destajo, más horas en la oficina, más horas ensamblando cosas, sino de optimizar su rendimiento mental. Es decir, que sean más innovadores, más creativos, que trabajen con mayor eficiencia. Por eso en este nuevo contexto surgen estas nuevas figuras del famoso coach o del coaching, que os encontraréis ya. Acabaréis la universidad, empezaréis con un trabajo, estaréis bien formados y formadas, dentro de poco tendréis un cargo de gestión o de responsabilidad con un pequeño grupo y tendréis que empezar a hacer cursos de coaching. Dicho de otra manera, de eso vamos a hablar en otro momento, tendréis que complementar vuestras habilidades duras, es decir, vuestra formación académica, ingenieros, historiadores, pedagogos, arqueólogos o filósofos, tendréis que complementar esa formación, que es la habilidad dura, con una habilidad blanda. Gestión de equipo, empatía, capacidad de comunicación, capacidad de liderazgo, gestión del tiempo, etcétera, etcétera. Lo tendréis que hacer paralelo a vuestro desempeño profesional y lo haréis básicamente a través de coach o de coaching. Coaching empresarial para dar y vender. Y el elemento diferencial, para ir acabando, nos quedan 5 minutitos, un poco más, vale. Otra diferencia, y esta creo que es un mensaje que lanzo a los más jóvenes, para que sepáis dónde estáis y cómo tenéis que complementar vuestra formación. Esto ya es casi un consejo que os doy, viendo un poco por dónde se mueve el mundo de la empresa actual, que es al que más o menos todos acabaremos tarde o temprano. O creando nuestra pequeña empresa, o trabajando para una empresa pública o privada, nacional o internacional, familiar o grande. Tarde o temprano nos tenemos que insertar en el mercado laboral. Pues vivir de las rentas de papá va a ser complicado. Tenéis que tener muchas rentas papá para vivir de ellas hasta que os jubiléis a los 70 años o más. Pues en este nuevo contexto, lo importante, aquí los individuos y las personas tenían, como os he dicho antes, un puesto de trabajo fijo, relativamente indefinido en el tiempo de larga duración y con un nivel de ingresos medios y permanente. Estaban más o menos, tenían un puesto de trabajo fijo, un salario fijo y una cierta estabilidad laboral que se mantiene durante gran parte de su vida laboral, que era un poco el modelo clásico, ¿no? El modelo de la empresa paternal, IBM, Ford y las grandes multinacionales como modelo jerárquico de organización de una empresa. Ahora, en un mercado flexible,
deslocalizado, es decir, desjerarquizado, donde uno ya no tiene que trabajar necesariamente desde un puesto de trabajo, sino que lo que vosotros haréis es gestionar equipos, gestionar proyectos, gestionar personas. Podéis gestionar ese trabajo desde cualquier sitio físico, es decir, no tendréis que estar en una oficina sentados 8 horas al lado de otra persona haciendo un trabajo físico en una mesa de oficina, sino que de vuestro ordenador, vuestra tablet, vuestro móvil, desde cualquier parte del mundo podéis realizar gran parte de ese trabajo, de esa gestión. Diseñador gráfico, arquitecto, abogado, personas que hacen declaraciones de Hacienda, personas que hacen conferencias online, hacen muchísimo trabajo que hoy en día, gracias a las tecnologías de la comunicación, permiten trabajar a distancia. Incluso los profesores ya, hay ciertos días que trabajamos a distancia. No sé aquí, pero en mi universidad ya lo hacen. Los funcionarios administrativos de la universidad ya tienen la opción de elegir un día a la semana para trabajar desde casa, porque son trabajos puramente administrativos de introducción de datos. Entonces dice la universidad, ¿para qué voy a hacer trasladar al trabajador 1 hora en coche al puesto de trabajo para que esté sentado delante de un ordenador introduciendo datos, volver a su casa a otra hora de trabajo cuando lo puede hacer desde su casa, conectándose remotamente al ordenador central y hacer el mismo trabajo a distancia? Una cosa tan sencilla como esta. Vosotros, que trabajaréis en muchos casos a distancia, online, de manera digital, ya no tendréis un puesto de trabajo fijo asociado a un espacio físico al que cada día tenéis que ir, solo tendréis trabajos flexibles, temporales, asociados a proyectos, y una vez finalizado el proyecto te sumarás a otro proyecto y cobrarás el salario, cobrarás el sueldo correspondiente a lo que hayas presupuestado para ese proyecto, y trabajaréis en muchos casos desde una plataforma digital, con vuestra interfaz digital que tengáis, probablemente un ordenador o los nuevos móviles que ya salen con 5G. No quiero enrollarme, pero 5G. Tengo un amigo, un maxilofacial excelente de Barcelona, uno de los mejores, una eminencia en cirugía bucal, de reconstrucción bucal. Él ya me dice con el 5G, que es ahora el Congreso Mobile de Telefonía Mundial en Barcelona, ya le estaban ofreciendo un 5G donde él podía teledirigir operaciones a distancia desde su despacho para que un asistente ayudante suyo hiciera una cirugía menor en otra institución o en otra clínica que estaba a 300 kilómetros de su clínica habitual. Una intervención mínima, que es relativamente sencilla, pero que él la necesita supervisar como el experto. Con 5G, que te permite una conexión simultánea, estás en cirugía, estás con un bisturí y un microsegundo de calaje en la información puede provocar que cortes un nervio. Pues con 5G es instantánea la transmisión de información auditiva y visual. Dice, yo sentado desde mi despacho o desde mi casa de la playa o estando en un balneario o en mi oficina, puedo estar con mi ordenador viendo live la intervención de un asistente mío y marcarle las pautas de la operación con 5G, tal cual. Entrevistas de trabajo, entre reuniones de trabajo, cada vez más se podrá hacer de esta manera. Resumo, aquí ya no sois personas asalariadas, sino que seréis empresarios de vosotros mismos. Empresarias de vosotras mismas, que es otra expresión que utiliza Byung-Chul Han. Con sus luces y con sus sombras, luego lo podemos preguntar. Tiene sus pros y sus contras, ¿eh? Luego en el turno de preguntas os respondo. Pero poco a poco vais hacia este modelo de convertiros cada vez más, dicho de manera eufemística, en agentes libres o en empresarios de vosotros mismos. Y si sois empresarios de vosotros mismos, os tenéis que formar de una manera buena o excelente. Sois sujetos de alto rendimiento o sujetos que se autoexigen un rendimiento elevadísimo porque vais a competir en un mercado altamente competitivo con gente muy bien formada. Y aquí solo los sujetos de alto rendimiento son los que van a tener un hueco en este difícil mercado laboral. Podríamos seguir con el cuadro, como he dicho anteriormente, la vieja generación, la mía, más obsesionada, fijada, orientada a crear un pequeño patrimonio propiedad como elemento de seguridad, las nuevas generaciones más en búsqueda de experiencias. Y esto está claro, Barcelona está clarísimo. Preguntamos a nuestras hijas, amigos de nuestras hijas y de nuestros hijos, todos universitarios o no, ¿quieres un coche? ¿Yo para qué quiero un coche? Yo no quiero la propiedad de un coche. Yo vivo en la ciudad y haré car sharing.
alquilar un coche cuando me haga falta, o me iré en bicicleta, o me iré con el transporte público. ¿Quieres un piso? Yo, ¿para qué quiero meterme una hipoteca de 20 años en un piso si hoy trabajo en Barcelona y mi propio trabajo como empresario de mí mismo dentro de 2 meses me lleva a París y después me lleva a Madrid? Pues, ¿para qué quiero yo un piso que me arraiga en un sitio físico para siempre cuando mi propia vida ya es móvil? Por lo tanto, no necesito, mi deseo no es tener una propiedad fija como tenía nuestra generación. Y finalmente ya acabo. La principal forma, el principal medio de lograr la información y el conocimiento en la sociedad industrial era básicamente a través de la televisión, o que la escuela de Frankfurt llama los medios de comunicación de masas. En nuestra generación teníamos 2 canales de televisión, en España 2. Esto para vosotros parece antidiluviano, 40 años atrás, tampoco es tanto, pero bueno, ya. Hoy en día, la forma, el canal a través del cual vosotros os informáis, consumís ocio y os entretenéis, son las múltiples plataformas digitales, altamente personalizadas, que podéis ver desde cualquier dispositivo digital, 24/7, a vuestro gusto y con contenidos altamente personalizados. Los que tenéis Netflix o utilizáis otras plataformas digitales, Netflix ve una película de ciencia ficción, no os preocupéis, cuando acabo de la película, Netflix me propone otro tipo de película en una temática parecida. Si me gusta el gore, si me gustan las películas de acción, también. Entonces, la forma de consumir el ocio, el entretenimiento, va básicamente a través de plataformas digitales. Todas las apps que tenéis para consumir, comprar, ocio y entretenimiento. Y ya lo cierro, esto también lo dice muy bien Byung-Hun Chul, ¿cuáles son algunas de las consecuencias de cada uno de estos modelos? En este modelo, que aplica ciertas técnicas disciplinarias, que es un poder relativamente autoritario, normativo, disciplinario, los individuos, los asalariados clásicos, más o menos tienen a alguien contra quien rebelarse, por lo tanto, luchan contra la represión de las instituciones. Lo que hace mi generación, Mayo 68, y revoluciones contra las instituciones, que entienden como instituciones represoras que los quieren disciplinar en exceso. En este modelo, aquí no hay institución que te reprima. Google no te obliga a comprar. Amazon no te obliga a comprar. Uber Eats o Globo no te obliga a consumir comida. Te ofrece la posibilidad de comprar y consumir cualquier cosa que tú quieres. Es un poder inteligente, un poder sutil, un poder positivo que simplemente hace es incentivar o de alguna manera sugerirte cosas que satisfagan tus deseos y tus experiencias. ¿Qué es lo que sucede cuando uno no logra alcanzar las expectativas de vida, las expectativas profesionales que él mismo se ha planteado como sujeto de rendimiento? ¿Qué pasa cuando no lográis los objetivos o las metas que os alcanzáis? No es responsable. No puedo culpar a las instituciones que me obligaron a estudiar, que me obligaron a trabajar, sino que yo mismo elegí cierto itinerario, cierta opción, y cuando no la logro, como no hay quien me haya reprimido, no hay contra quien me pueda rebelar. No hay institución represiva. Yo soy el responsable de mi fracaso. Y los síntomas del fracaso personal, en los proyectos personales, son estos graves y acuciantes síntomas de depresión que estamos viviendo en jóvenes millennials y centennials, que es la nueva enfermedad psicológica consecuencia de este modelo. Entonces, sí que ya me quedo aquí, que en estos 45 o 50 minutos, para que el profesor Gianfranco tenga su turno para hacer la réplica pertinente. Y después, no os preocupéis, abrimos un turno de palabras y responded todas las preguntas que puedan, ¿de acuerdo? Pues nada, gracias por vuestra atención y espero que ahora sí que funcione el vídeo. Me despediré con otro vídeo, que espero que funcione, que es de 2 minutos, que resume también parte de lo dicho. El clásico modelo industrial del siglo pasado se basaba principalmente en la contratación de la fuerza de trabajo y, por consiguiente, en el rendimiento físico y corporal de los trabajadores. Para ello, se recurría a técnicas disciplinarias dirigidas a la formación de individuos sanos, adiestrados y productivos. Pero este modelo biopolítico, que hace del cuerpo una máquina de producción, empieza a mostrar claros síntomas de agotamiento. Las actuales técnicas psicopolíticas del neoliberalismo
que parece invadir de manera creciente las esferas de nuestra vida cotidiana, están convirtiendo a los individuos en sujetos de rendimiento, que se explotan a sí mismos, de forma libre, voluntaria e incluso apasionada. La psique se convierte así en la nueva forma de producción. En opinión del pensador surcoreano Byung-Chul Han, este nuevo tipo de sujeto ya no trabaja como asalariado fijo de una empresa, sino que tiende a convertirse en empresario de sí mismo. El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos calcula que en unos 20 años más, la mitad de la población responderá a este nuevo perfil. Nos hallamos ante personas con una gran dosis de iniciativa, competentes, altamente motivados y flexibles, que organizan su trabajo y calculan sus ingresos más en torno a proyectos que a nóminas fijas. En este nuevo contexto, la seguridad y la prevención de riesgos deben ajustarse también a la psique de los individuos y orientar su voluntad de manera más afirmativa que negadora, más seductora que represora. En Vertisub le llamamos psicoseguridad, a la que se llega a través de las 3 culturas de seguridad: la instrumental, que es el trabajo bien hecho; la bioseguridad, basada en gestión y estadísticas; y la psicoseguridad, basada, como hemos dicho, en las personas. Bien, muchas gracias, Jesús, por la muy clara, sugerente y un poquito depresiva presentación. Me di cuenta que yo soy más millennial de lo que creía. Comparto algunas de esas características. El tema del arraigo, por ejemplo, pero en fin. Bien, tengo 3 ejes simples con los que quiero empezar la discusión. Y digo empezar porque la idea es un poco que todos participen después. Son cosas que han surgido, ¿no? Luego de ver lo que enviaste, ¿no? El pequeño video y algunos apuntes, y más sobre todo luego de escucharte en la presentación. Bien, una primera cosa tiene que ver con el concepto de progreso detrás de estos cambios, desde una concepción asociada a Foucault de biopolítica hacia una concepción asociada a Byung-Chul Han de psicopolítica. La segunda cosa tiene que ver con esta distinción importantísima, creo que es un poco el centro de la diferencia entre estos 2 modelos, entre estadística y Big Data. Y el tercer punto tiene que ver con, es más bien un punto más crítico, ¿no? Que tiene que ver con la noción de predictibilidad detrás también de esta distinción entre Big Data y estadística, ¿no? Empiezo con lo primero. Progreso. ¿Hasta qué punto se puede afirmar que el estar viviendo en una sociedad aparentemente más inclusiva, donde el tener alguna discapacidad o el pertenecer a una minoría étnica o de género o racial ya no se considera tanto como un obstáculo para que alguien sea exitoso o feliz en su vida, ¿no? Las empresas pues trabajan con el supuesto de una equidad de género, o al menos las cosas parecen apuntar hacia esa dirección, ¿no? Con mayores o menores señales de éxito. Aquí todavía no se ha desarrollado tanto como en algunos países europeos quizás, pero todo parece apuntar que vamos hacia esa dirección, ¿no? ¿En qué medida el hecho de que ahora parece que estemos siendo más inclusivos y que esto que antes se consideraba como un obstáculo o una causa de discriminación ahora ya no sea un problema, puede ser considerado un síntoma de progreso? De que estamos mejor que antes, porque ahora no se discrimina a las personas, no sé, de color, ¿no? O a las mujeres, o a las personas con discapacidad, sino que todos se intenta que formen parte de la misma cultura empresarial, qué sé yo. O más bien esto significa que no hemos salido del todo del mismo modelo que privilegia lo funcional, lo útil,
por sobre diferencias que cada vez van siendo menos relevantes. Lo que quiero decir es lo siguiente. Antes, según el modelo industrial, el modelo capitalista, el modelo liberal, era muy importante que alguien pues, sea fuerte, sano, porque iba a trabajar en una fábrica, ¿no? Si era mujer, y bajo el supuesto de que las mujeres son más débiles, pues es mejor contratar a un hombre. Además, un hombre no va a salir embarazado, no va a pedir licencia por embarazo, ¿no? Era importante también que sea alguien que esté pues, con todas sus capacidades bien puestas, ¿no? Que no le falta pierna, ¿no? Que sea alguien además intelectualmente competente. ¿Okay? En ese modelo servía esa idea. Ahora, sin embargo, que estamos en otro modelo, esas facultades no son tan importantes. Entonces, pareciera que somos más inclusivos, porque ya no importa tanto si alguien tiene una discapacidad, si es mujer o si quizás no es intelectualmente tan capaz o tan educado o tan erudito como otra persona. La pregunta entonces es si eso implica un progreso, el hecho de que somos más inclusivos, o simplemente significa que esas cosas ya no son tan importantes y que en el fondo lo que se privilegia ahora es lo mismo que se ha privilegiado siempre, que es simplemente la funcionalidad, con la diferencia de que ahora lo funcional es otra cosa, ¿no? Esa es una primera idea, no sé si ha quedado completamente clara, ¿sí? En torno al concepto de progreso. Lo segundo tiene que ver con la comparación entre estadística y Big Data. Tú mencionaste en un momento de tu presentación, y creo que pocos estaríamos en desacuerdo con esta idea, de que ahora somos nosotros voluntariamente los que proporcionamos información importante a las empresas para que formen un perfil muy personalizado de nuestros gustos y preferencias que luego van a utilizar para vendernos cosas, ¿no? Entonces, decodifican a partir de compras o búsquedas anteriores, más o menos, a qué apuntamos, cómo se configura nuestra identidad y nuestro perfil y si nos ofrecen cosas similares, ¿no? Y con eso pues garantizan cierta ganancia. La pregunta es si no ocurría también lo mismo, pienso en Foucault, con el tema de la estadística, ¿no? Foucault cuando presenta la estadística, la administración de datos como algo funcional y útil al sistema, también nos presenta la estadística como algo que las personas voluntariamente ofrecen al sistema, ¿no? Las personas también dan los datos y pienso sobre todo en el vínculo que hace Foucault o la metáfora que hace Foucault a partir del concepto de poder pastoral con la institución de la confesión cristiana, ¿no? Las personas van voluntariamente a confesarse, nadie les saca la información por tortura o los obliga a brindar información sobre su vida, incluso en los planos más íntimos. Las personas se han vuelto dependientes al punto de que ven como algo necesario para su propia felicidad ir a confesarle al cura todo lo malo que han hecho. Y algo parecido, dice Foucault, ocurre con las estadísticas, ¿no? Las personas están felices de brindar una cierta información porque esa información es intercambiada por mayor seguridad, ¿no? Si tenemos estos datos, vamos a poder administrar mejor la sociedad y por lo tanto la sociedad va a estar más controlada, lo cual es sinónimo de una mayor seguridad para las mismas personas. Entonces las personas van felices. Viene alguien a censarlos y ellos dan toda la información porque consideran que es algo bueno, algo positivo para ellos. Entonces me parece que también en ese caso había un alto grado de voluntariedad en el acto de ofrecer esta información útil al sistema. Entonces, tampoco aquí veo que haya habido un cambio cualitativo demasiado importante entre un modelo y otro, ¿no? Me parece que el esquema básico también se mantiene. Y finalmente, el tercer punto, asociado con esto segundo, es el tema de la predictibilidad, que se encuentra como una premisa base a la idea del Big Data, ¿no? ¿Hasta qué punto es legítimo asumir esta predictibilidad, ¿no? El hecho de que alguien consuma en un momento determinado un producto, para un millennial, digamos, ¿no? Eso no implica de que sus gustos van a permanecer invariables por un tiempo determinado, quizás ni siquiera por una semana, ¿no? Y esa premisa quizás corresponda a un modelo anterior, donde la identidad era algo más fijo, algo que se quería construir bajo un modelo de arraigo, de permanencia, de inmutabilidad, ¿no? Que admitía menos cambios, menos
aspectos volubles, ¿no? Pero lo que hay ahora son cambios mucho más rápidos, ¿no? Una identidad que está conformada por pequeñas identidades que no se termina de definir ni configurar en definitiva, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podría ser efectivo el que un día tú compres un par de zapatos de una marca y al día siguiente tengas un bombardeo de productos similares cuando posiblemente tus gustos ya cambiaron, ¿no? Yo lo veo conmigo, ¿no? Yo hago una búsqueda y una semana después empiezo a recibir información y eso ya no me interesa, ¿no? Entonces, si pasa conmigo, con mayor razón podría pasar con generaciones mucho más jóvenes, donde esos cambios son mucho más inmediatos, porque efectivamente son elementos emocionales y mucho más dispersos y volubles los que definen la identidad y determinan nuestras decisiones, ¿no? Entonces, es legítimo seguir operando bajo esta premisa de una predictibilidad que asume además que algo se mantiene constante en la definición de la identidad, o es que eso ya ni siquiera es válido actualmente, ¿no? Eran estas tres cosas en realidad bastante simples. Menciono con el propósito de iniciar algún diálogo con ustedes, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Bueno, pues te respondo así a las dos últimas y luego ya he visto que había bastantes preguntas. Yo creo que sí que hay un cambio cualitativo, a pesar de todo. En el caso de la estadística, la diferencia principal con el Big Data es, la estadística es quién recopila los datos, la institución pública que garantiza la privacidad de los datos, básicamente para el bienestar común de la sociedad. Y hay un pacto tácito entre los ciudadanos, como tú muy bien dices, y Foucault, que ceden voluntariamente los datos, no porque van a recibir algo al cambio. Es esta noción Foucaultiana de que el poder no solo dice no, sino que también dice sí. El poder no solo reprime, sino que también seduce. Y esto es claro. Oiga, usted, si me ofrece sus datos de formación, si usted declara sus impuestos regularmente, si usted forma parte del censo demográfico, si usted se registra en la propiedad cuando compra un piso, no se preocupe que cuando llegue el momento nosotros lo ayudaremos en función de los datos que tenemos. Tendrá una salud médica, tendrá asistencia en las emergencias, tendrá derecho a una jubilación si usted ha contribuido, ¿no?, al bienestar de todos. Y eso estadísticamente queda recopilado. Entonces, eran básicamente todavía los estados, es otra noción que está ahora en transformación, por no en crisis, los estados que más o menos velaban por el correcto administración y gestión de estos datos, casi siempre pensando en el bien público, colectivo, un poco era la idea general. Fuéramos más de izquierdas o más de derecha, un estado más conservador o más socialdemócrata, es un poco la premisa de fondo. Con el Big Data la cuestión cambia cualitativamente porque ¿quién recopila ahora los datos? No es el Estado. Ya en una entidad suprajurídica que vela por la seguridad de todos los individuos, como las garantías que te da el Estado, eso empieza a ser ya plataformas digitales o grandes emporios multinacionales que, más allá del control político, del control jurídico, pueden gestionar y utilizar esos datos ya en beneficio propio o en beneficio empresarial. Entonces ya creo que es un cambio cualitativo considerable. Y con la promesa de que algo te ofrecen a cambio también. Ese sí que está presente. Entonces yo creo que eso es un cambio cualitativo considerable. Y uno de los mayores problemas que hay con las plataformas digitales, y cuando trabajéis con empresas del entorno digital, yo no sé si alguno de vosotros ya alquila pisos por Airbnb, y si no, imagino que ya estáis utilizando algún Uber, Cabify o Bit, otras plataformas digitales de transporte que nos conocemos en el día a día todos. Pues uno de los problemas principales es que, bueno, pues Cabify recopila todos tus datos. Pero ¿dónde los recopila? ¿Dónde los almacena? Pues probablemente en un paraíso fiscal, a veces antes era Irlanda, que era un sitio que tenía grandes beneficios fiscales, donde no hay ningún control jurídico sobre esos datos, donde, curiosamente, que es el problema que tuvimos en Barcelona con Uber, si lo seguisteis, en Barcelona y Madrid se prohibieron los Uber y Cabify por supuesta competencia desleal con el servicio formal del taxi. La protesta de fondo era, oiga, que yo pago mis impuestos y mis licencias al Ayuntamiento de Madrid o al de Barcelona, o pago mis impuestos al Estado español, pero es que Cabify, que me opera desde Irlanda, no paga sus impuestos correspondientes ni en Madrid, ni en Barcelona, ni al Estado nación. Por tanto, eso es un, digamos, negocio injusto.
Ese es un problema que hay con los Big Data, evidentemente. Y con lo de la predictibilidad, claro, yo estoy plenamente de acuerdo contigo. A ver, todos habéis leído Zygmunt Bauman, Amor líquido, Sociedad líquida, Educación líquida, Economía líquida, Identidad líquida, pues estoy plenamente de acuerdo. Bueno, ya se habla ahora de gaseoso, de volátil, ya estamos llegando a un grado más. No, cierto, las identidades, no hay identidad fuerte, no hay identidad estable, no hay identidad firme. Somos un archipiélago de identidades constantemente cambiantes, que se interseccionan entre ellas y que se modifican permanentemente con nuestro contacto con otras identidades, que son más plurales, más diversas, étnicamente, lingüísticamente, culturalmente, parte de la globalización. Nos hemos convertido todos muchos más diversos. Plenamente de acuerdo, que es altamente imposible trazar una predictibilidad estadística de lo que vas a consumir, pero lo que hacen los Big Data son marcar las tendencias de uso y de consumo, y como son instantáneas, porque la estadística tú la vas acumulando, y después de un largo periodo de acumulación estadístico, que puede llevarte un año, a ver, pensar, siglo XIX, o después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, lo que costó crear un censo demográfico, y lo que costó montar un censo electoral, y lo que ha costado, no sé si en Perú todavía me dijeron, lo que cuesta tener un censo actualizado del registro de la propiedad. Eso cuesta meses, cuando no años, y que tardas mucho tiempo en acumular ciertos datos estadísticos que después de 4 o 5 años puedes implementar cuando igual la realidad ha cambiado. Entonces yo creo que hay más problemas de predictibilidad en el modelo estadístico clásico que en el actual, porque cada vez que yo uso, consumo o compro algo por una plataforma digital, cualquiera de las que utilizáis y que están en vuestros apps, el cálculo algorítmico de vuestra tendencia es prácticamente instantáneo. Ya no es de hoy a una semana, es que de hoy a 2 horas vuelo a mi buscador y ya me está otra cosa alternativa. Y si tú mismo dices que esas zapatillas ya no te gustan, automáticamente vas a buscar otro modelo de zapatillas o de sandalias en otra plataforma, en otro buscador, que inmediatamente registra de nuevo tu nueva búsqueda. Con lo cual, al día siguiente te ofrece una respuesta adaptada al nuevo cambio. Típico, pues yo estaba buscando las islas, ¿cómo se llaman? La isla de Pascua el año pasado para irme de vacaciones, y sí, claro, me llegaron durante 3 o 4 semanas todavía anuncios de Pascua cuando yo ya había ido. Normal. Pero desde que lo miré hasta que me fui, que pasaron los 10 días, me llegaron un montón de otras ofertas que no dejé de considerar. Típico, recomendaciones de lugares donde dormir y comer en la isla de Pascua. Oye, era información relevante. Después me seguía llegando información cuando yo he hecho el viaje, pero como yo estaba buscando información para el siguiente viaje, no os preocupéis que el algoritmo al día siguiente ya se olvidó de Pascua y enseguida se adaptó a mi nuevo elemento de búsqueda. Entonces, no es cuestión de predictibilidad, que siempre acierta lo que vas a hacer, pero sí te sigue la tendencia y el margen de equivocarse es pequeño, y luego lo importante es el nivel de flexibilidad y de adaptabilidad es tremendo y es altamente personalizado. Yo creo que eso es por un lado el riesgo y por otro lado es el atractivo de estas nuevas tecnologías. Insisto, siempre más son productos altamente personalizados. Y la de diversidad, pues sí, podríamos estar de acuerdo. Hoy la diversidad es un valor. En un mercado global que es diverso, necesitas también una fuerza, ya no es fuerza de trabajo, a personas formadas en la diversidad. Yo doy muchos cursos a gerentes de empresa y empresas. La diversidad ahora es un valor añadido. Sobre todo los 10 años de Estados Unidos que me he pasado, diversity training es básico. Diversity in the workplace, diversity in the market, diversity in media, diversity in sports, diversity in academia. Así que es el nuevo mantra y es el nuevo elemento de inclusión. Parece que esto lo hemos ganado. Podemos decir, aluvión Cunchal. El mercado utiliza la diversidad para seguir explotando ahora más individuos que antes. Bueno, podemos dar esta lectura de sospecha, que estaría parcialmente de acuerdo, pero que hemos ganado mucho en inclusión de diversidad de género y de minorías étnicas. Hombre, eso reconozcamos como un valor añadido. Y cierro. Pensar que desde el punto de vista del mercado, ya sé que me diréis, solo hablas de la empresa, solo hablas del mercado, tu exposición es excesivamente economicista o capitalista, como queráis llamarlo. En un mercado como el actual, donde cada vez más lo que se intentan ofrecer son servicios que satisfagan los gustos de los consumidores, donde se gestionan deseos, gustos, entretenimiento, preferencias,
y ya no produces tanto objetos y haces cosas. Mira, el otro día estuvimos en Antofagasta con el decano de la Facultad de Ingeniería. Antofagasta es una zona muy minera, muy rica en eso, y estuvimos con el decano. Me hizo una definición perfecta de la diferencia entre los nuevos ingenieros y los viejos. Y digo, oye, Marcos, ¿cuál es la diferencia? Tú que ya tienes 60 años y llevas 40 años como profesor y 10 años de decano, ¿qué detectas? Mira, nuestros ingenieros hacían cosas. Y nosotros les enseñábamos ingeniería para que hicieran cosas, fabricaran cosas. A la nueva generación de ingenieros ya no hacen cosas, las hacen las máquinas y los robots. Yo les estoy enseñando a gestionar proyectos, a gestionar a las personas. Necesitan de otro tipo de habilidades que son las más blandas, las famosas soft skills que se añaden a las duras. Entonces, en un mercado, en un ámbito de trabajo donde cada vez se requiere más gestión de personas, intervienen otro tipo de habilidades. Curiosamente, las más importantes, digo dos, porque la lista es infinita, habilidades comunicativas. Cuando yo gestiono personas, si no comunico bien, vamos mal. Si yo gestiono un proyecto, yo no puedo ir con la actitud autoritaria del viejo jefe de empresa piramidal que manda una orden vertical abajo y tú lo obedeces como un siervo prácticamente, que asalariado a mi sueldo. Hoy en día tengo que gestionar de manera horizontal, de manera efectiva y con mucha empatía, porque si no el equipo simplemente no funciona. Además ya no hay jerarquía, diferencia, jefe, trabajador, esa nomenclatura ha desaparecido. Todo es muy transversal. Hay responsables de proyecto que tienen cierta formación, cierta experiencia, además tienen estas otras habilidades comunicativas y de empatía. Es un sector empresarial productivo y en el ámbito del mercado del entretenimiento, esto de otro día vi un vídeo muy interesantísimo, muchas de las plataformas con las que os comunicáis o las que presentáis quejas son plataformas con las que interactúas ya no por teléfono, como antes, con los teleoperadoras, que era muy habitual, sino por escrito. Si tú vas a trabajar en un entorno de ¿qué habilidad piensas que van a requerir? No solo la habilidad comunicativa, sino la habilidad de escritura. Que os lo digo a vosotros y a vosotras. Aprender a escribir bien. Lo del WhatsApp está muy bien y lo del Instagram está muy bien. Y de escribir un examen y ponerme una sonrisita o ponerme abreviaturas de WhatsApp en el examen, pero si comunicáis en una plataforma digital con un cliente, olvidaros de eso. Tienes que saber escribir con corrección. Y en el ámbito de servicios, cuando tú llamas por teléfono o te asiste alguien para que te ofrezca un servicio, a ti como usuario tienes que tener una gran empatía y habilidad comunicativa. Y dentro de los estudios sociológicos y de psicología social, parece ser que las mujeres, curiosamente, tienen una mayor habilidad comunicativa y desarrollan un mayor grado de empatía, por lo cual también son aquellas que son mayoritariamente contratadas en ese sector concreto de servicio y atención al cliente, curiosamente. Y por eso algunas ingenieras y médicos también van progresando, no tanto porque tengan mejor habilidad técnica que los hombres, que es muy parecida, sino porque además tienen el plus de la habilidad blanda que algunos hombres no han ido desarrollando. Pues digo, lo de diversidad también tiene estas lecturas positivas. Y por ejemplo, el mercado lo aprovecha todo y engulle a todos y explota a todos, es otra discusión que podemos tener. Pero que el nuevo tipo de economía, más colaborativa, más comunicativa, también busca ese perfil de persona empresaria de sí mismo que ofrece o que tiene esas habilidades. Zanjo, y ya dejo que tendrán muchas preguntas aquí los millennials y los centennials. Dice, lo siento Jesús, te has equivocado de raíz. Yo no opino nada de lo que has dicho, que podría ser el caso. Sí. En el marco de este cambio de modelo que va del biopolítico al psicopolítico, yo justo leía una entrevista en El País, en el diario español, que serías un experto en innovación, que es una universidad digital prácticamente, y su pronóstico era las universidades en el futuro van a desaparecer. Y entonces yo leía, profundizaba más el tema y también hay un libro que lo complementa, que es Homo Deus, que habla del futuro de la inteligencia artificial y cómo todo se va a tecnificar o digitalizar. Y ahí va mi reflexión o donde yo me cuestiono, porque yo me considero una persona, digamos, muy tradicional, que yo creo que ninguna inteligencia artificial o avance tecnológico va a reemplazar a ese contacto que hay entre los docentes y los alumnos, ¿no? Que ha sido clásico en la historia de la universidad, pero estas posiciones, como les digo, cuestionan ese modelo tradicional. Desde su perspectiva o las investigaciones que han podido realizar, ¿cuál es su posición, ¿no? Respecto a la universidad y a la enseñanza que se va a recibir en el futuro?
Yo estoy de acuerdo contigo que el contacto face-to-face físico profesor-alumno, que ya la división profesor-alumno en el nuevo modelo educativo cambia, porque esto, vamos, yo he estado su vicedecano de facultad, he estado metido en varios cambios de planes de estudio por los años que tengo, y la última nomenclatura que se utiliza ahora en nuestra facultad, hay usuarios del sistema educativo, que no son estudiantes, usuarios del sistema educativo, por lo tanto hay que tratarlos como clientes, ¿no? Esta es la nomenclatura actual, con las implicaciones pedagógicas que eso tiene, y no somos profesores, somos facilitadores. Nueva jerga de los nuevos pedagogos con los cuales todos los docentes nos llevamos a la greña con los psicopedagogos que diseñan programas educativos donde nunca han pisado un aula y además son expertos en nuestras materias. Filosofía, historia, arte, ingeniería, medicina. Esto es un mal endémico que tenemos. Bueno, hay que vivir con él. Ahí plenamente de acuerdo. Yo soy todavía una especie de romántico de la Universidad de Humboldt. Yo fui becario humboldtiano, yo me creo la idea alemana de la Bildung. No solo educamos en sentido de adiestra, sino también formamos a personas con cierto tipo de valores, es lo que nos queremos firmemente, valores religiosos o valores cívicos o valores sociales. Yo creo que eso es parte de nuestra tarea como formadores. Pues a mí los místicos medievales me gustaban mucho por la idea de ser maestros de conocimiento y maestros de vida. Mi director de tesis ha sido las dos cosas. Y lo añoro, y lo que yo he aprendido con él es infinitamente mayor de lo que cualquier libro me pueda enseñar o tutorial. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Y ese modelo creo que va a tener que convivir con el nuevo imperio del online, que se impone simplemente por criterios del propio tipo de movilidad de la población y por el propio requisito cada vez mayor de tener formación universitaria a distintos niveles. Entonces, yo trabajo por una universidad online, yo trabajo con la Universidad de Phoenix desde hace ya 10 años, los años que vine a Estados Unidos lo hacía clases on campus y ahora las hago online, a distancia. De hecho, esta mañana he estado 2 horas con mis estudiantes online, haciendo las discusiones online, las e-learning activities y haciendo paper grading y dándoles feedback por escrito. Y a veces con una pequeña videoconferencia, hago un catch-up, how you doing, bla, bla, bla. Normal. Entra a buscar un máster. Mucha gente sudamericana quiere hacer un máster y acaba haciendo un máster online. Pero mirad la oferta tremenda. De 10 años ahora, los másters online se multiplican, ¿no? Como en Cataluña decimos los rubellons, como los champiñones después de llover, ¿no? Cada mes salen 2 o 3 más, primero de instituciones privadas con ánimo de lucro, que detectan una demanda creciente de personas que necesitan una formación universitaria, que no pueden viajar, que no pueden desplazarse, que trabajan, que son adultos trabajadores, que tienen familia, que no tienen universidades cerca de su puesto de residencia o de trabajo, que buscan como alternativa este tipo de formación online, para la cual el mercado educativo te ofrece una miríada de posibilidades infinitas. Y la posibilidad de equivocarte es bastante grande porque saber si es fiable o no cuesta bastante. Los precios también varían tremendamente. Entonces, lo online va a convivir con la educación tradicional. Lo que nuestra universidad y otras con las que colaboro incorporan el elemento virtual online como complemento a la formación, vamos a decir, clásica. Porque se ha detectado, sobre todo en másteres de alta dirección de empresa, el intercambio de experiencias personales de los estudiantes mismos de un máster de gestión de empresas es incalculable. No lo puedes sustituir por un chat con un otro gerente de otro país o de otra ciudad. Entonces hay que complementar los dos. Pero querer dar la espalda a lo online para preservar la nostálgica imagen romántica de una universidad, de una relación profesor-alumno, ese modelo está cambiando. Yo me gusta seguir implementándolo y más o menos lo hago incluso hasta ya por la edad. Te vuelves más paternal por la edad porque ya tenías 50 y pico años, ¿no? Pero no puedo dar de espaldas a lo online, a lo digital, porque vosotros mismos ya consumís gran parte de los materiales que utilizáis para formaros a través de las plataformas digitales, que en el cuadro lo teníais. Lo digo muy sencillo. ¿Cómo nos formamos nosotros? Libro, lectura y escritura. Nuestra información en los libros y la escritura. Vosotros os formáis en gran medida paralelamente
junto a los libros, que cada vez se leen menos libros, junto a las plataformas digitales, a los tutoriales online, ir a LinkedIn y buscar todos los tutoriales que hay sobre gestión de empresa, gestión del tiempo, liderazgo, habilidades blandas, mucha información que encontráis online. Luego, universidades que crean materiales digitales específicos para los estudiantes, te hacen fotocopia, te hacen escáneres, te hacen links, te crean discusiones, como complemento a la formación clásica. Entonces, estaría plenamente de acuerdo a ti. No creo que se acabe sustituyendo del todo, pero que están ahí para quedarse también. Y ahora, bueno, viene el proceso de negociación, a ver cómo nos adaptamos y cómo incorporamos la tecnología con el modelo de formación, ¿no? más espiritual. Entonces, hay universidades privadas que apuestan por eso, y tienen su nicho de mercado y tienen su demanda, incluso, y también cuestan más. Y también suelen ser los de mejor calidad. Eso, si queréis mirarlo, mirad los índices de calidad y los veréis que también son esos. A ver, una pregunta. Sí, o sea, en el marco de lo que conversamos también ayer en el seminario, yo me preguntaba cómo este tránsito de la geopolítica a la psicopolítica puede ser interpretado también como un refinamiento de las técnicas por las cuales podemos mantener a los sujetos dóciles. Y si esto es así, esto no disminuiría las probabilidades de que una persona eventualmente pueda pasar de un modo de vida impropio a un propio. Sí, se nota que he ido a las clases de Heidegger, se nota que una que está en mi provincia heideggeriana. Yo estoy de acuerdo que Byung-Chul Han lo hace muy bien. Byung-Chul Han es un buen lector de la tradición de la teoría crítica alemana, se le nota mucho por las fuentes literarias que utiliza, Adorno, Benjamin, son autores que él maneja mucho, y aplica lo que se llama comúnmente la hermenéutica a la sospecha, y creo que da bastante en el clavo. Es decir, esta supuesta sensación de que los individuos libremente decidimos qué consumir o no consumir, no es otro en el fondo que otro modo refinado en el que el sistema te autoexplota pensando que tú libremente decides lo que compras. Estaría de acuerdo parcialmente en eso, parcialmente de acuerdo. La parte que no me gusta, digamos la parte que creo que difiero, creo que es legítimo, es que ya solo el término de explotación y autoexplotación sigue siendo un marco explicativo teórico anclado, digamos, en ciertas, digamos, premisas marxistas, que yo creo que en el siglo XXI hay que revisarlas. Creo que revisarlas. ¿Qué es trabajador en masa? ¿Qué es clase media hoy en día? ¿Hay realmente, como se decía, proletariado, como decía Marx en el 19 o en el 20? Sin negar que hay que revisar y ser sospechoso con las refinadas formas de explotación del mercado, en este caso postcapitalista, tampoco quisiera llevarlo al lado opuesto de ofrecer una solución excesivamente marxista o ingenuamente marxista, utilizando categorías del siglo XX que tampoco captan realmente la situación actual. ¿Tú eres clase media o no eres clase media? ¿Estás explotado o autoexplotado? ¿Eres un asalariado fijo o tú buscas tu salario por ti mismo? Y son categorías que cada vez van fluyendo más. Incluso en la forma en que organizas tu economía tampoco se basa en criterios de la antigua ortodoxia marxista que está cambiando. Sin negar que revisar el marxismo, que es una tarea que siempre está en marcha. Sí, a ver. Este es ya tema que no somos primero atrás el señor y después la... Sí. Ok, bueno, gracias por la exposición, ha estado muy interesante. O sea, me es claro que es una especie de descripción de cómo son las maneras cada vez más refinadas en las cuales el mercado coloniza, descubre nuevos ámbitos vitales y esta especie como de imperativo de adaptarse a cómo funciona el mercado. Pero lo que me gustaría, digamos, traer a colación no es tanto el ámbito de la descripción y el diagnóstico de lo que está pasando, sino más cuál sería la respuesta valorativa ante este diagnóstico. O sea, lo que no me ha parecido ver mucho en la exposición es una especie de idea terapéutica o crítica de un pronóstico ante esta especie de panorama en el cual nos encontramos. Tampoco es que tenga que verla, pero o sea, yo sé que no es de mala fe, ¿no? Pero lo que se filtraba un poco en estos consejos de
si complementan su formación con coaching, son como estrategias para adaptarse mejor al mercado, ¿no? Pero ¿es solamente eso? Por ahí vamos a ver mi pregunta. Obviamente, desde un punto de vista ético-moral, digamos, este modelo puede ser parcialmente cuestionable, como todo modelo de trabajo que acaba explotando tu tiempo y tu trabajo es cuestionable desde el punto de vista ético. Lo del coaching, yo también tengo mis diferencias. De hecho, en cierto momento de mi carrera, pues bueno, yo puedo dedicarme haciendo coaching empresarial, te digo, ganando bastante más que dando clases en la universidad. Y autoexplotando. Y autoexplotándome de manera voluntaria, voluntaria, y utilizando, pues bueno, pues cierto bagaje filosófico, académico, y bueno, pues uno tiene su facilidad de palabras, se conoce los temas, y si no los estudia, y estudia a la persona que le va a dar el curso, evidentemente. Y bueno, en cierto momento podía haber coqueteado con esa idea. Pero es una decisión ética que tú ya tomas. Entonces ya creo que en esta nueva era es un poco más decisión de las decisiones personales que uno toma por el estilo de vida que quiere imprimirle a su existencia. Entonces yo hacer grandes, digamos, valoraciones éticas y consejos éticos así globales, yo la verdad es que ya no me siento capacitado. Precisamente una de las crisis de esta nueva era es que los grandes relatos, como decía Lyotard, los grandes relatos éticos, los grandes relatos de revolución política, las grandes narrativas metahistóricas, con la posmodernidad, postindustrial, poscapitalismo, posapocalíptico, posthumano, como lo queremos, todo el post en el que vivimos, tampoco tienen mucha cabida. Siendo Adorno pues, un poco más de mínima moralia, pues, ese ethos que cada uno desarrolla pues, a partir de cierto diagnóstico de la realidad lo que te ofrezco, y ahora tú conjugas cómo adaptarte a ese modelo a partir de tus valores y preferencias éticas y morales personales. Que luego hay, y eso es discusión que está, que el reparto de la riqueza es desigual, sí. Que es un problema global, sí. Y que hay que implementar algunas medidas correctivas, sí, pero discutámoslas. Pero no solo desde un modelo, como puede ser el marxista de la redistribución. Yo estaría dispuesto a hablar de otros sistemas de redistribución que no solo fuera basado en ese modelo. Plenamente de acuerdo contigo, porque está claro que la distribución se reparte de manera desigual. Obvio. Y que eso es un problema ético que tiene que ser resuelto. Claro, disculpe, en ese sentido, el riesgo que me parecía en el cual se podía incurrir es pensar este tipo de problemas como los sistemas de depresión, etcétera, como problemas privados, cuando en verdad me parece que el trasfondo respecto del ámbito del mercado es un problema fundamentalmente público. Entonces, ¿bajo qué criterios legítimos podemos problematizar públicamente esto? Ese es un poco más interesante. Sí, en eso estoy de acuerdo. Además, bien Junchal ahí es donde pone precisamente el dedo en la llaga. Es decir, cómo el sistema ha logrado de manera muy refinada a que los individuos se autoculpabilicen de su fracaso, cuando parte de las condiciones del fracaso viene dado por las condiciones generales. A ver, el señor, estudiante del fondo y sí, señor. Sí, interesante esta transición entre siglos. Nosotros estamos viviendo entre dos siglos, y creo que hay pocos acá que han cumplido solamente este siglo. Entonces, pero también hemos cambiado milenios, y hay como que se siente una transición entre un milenio, un siglo y otro. No deja pasar impune ningún concepto. Algunos de esos conceptos vienen a mostrarse en esas transiciones, porque sienten transiciones, y su conferencia dice biopolítica a la psicopolítica, una transición también, metodológica de repente, conceptual. Y yo me pregunto si habrá espacio para reflexionar acerca de sociopolítica y política social. Y si esa biopolítica que de partida tiene algo que ver o es una herencia de una concepción de darwinismo sociales que alguna vez se reforzó. Foucault te lo dice con cierta claridad, es decir, el concepto de biopolítica es un concepto selectivo. Selecciona a los mejores, a los mejor formados, a los más sanos y a los mejor amaestrados. Es decir, y que Foucault, una cosa que analizó muy bien, son los regímenes de gubernamentalidad liberal, que es lo que pudo estudiar en vida. Y además estas cosas de Foucault, pues Foucault es uno de los grandes, junto con unos cuantos más del siglo XX, detectó muy bien, ¿no?, cuáles eran las derivas
no deseadas de un sistema como liberal que lo tocó vivir a finales de los 70, principios de los 80, justo con la famosa época de Reagan y Thatcher. Además que Foucault estuvo en Estados Unidos en los primeros años 80 y conoció muy bien ese giro liberal que se produjo en la política económica, digamos, de Estados Unidos y Europa. Y detectó esa deriva, evidentemente, que era un criterio muy selectivo, altamente jerarquizado, que no voy a hablar de darwinismo social, que suena así un poco fuerte, pero solo donde los mejor adaptados al mercado sacaban provecho del mismo, generando a un gran grupo de marginados que quedaban fuera de ese sistema liberal económico. Entonces, bueno, pues sí, habría políticas sociales que irían a corregir los excesos del mercado estrictamente liberal. Foucault eso no tendría ningún problema a reconocerlo, y es ese contexto en el que sale, no sé, por ejemplo, una socialdemocracia alemana en los años 80, como contrapunto a un mercado excesivamente liberalizado desde el punto de vista liberal. ¿De acuerdo? Que la psicopolítica tiene que ir acompañada de una, digamos, de una sociopolítica, perfectamente de acuerdo. Y de hecho, la diversidad de partidos políticos con diferentes tendencias ideológicas, muchos insisten precisamente en eso. Tenemos que desarrollar políticas sociales que den respuesta a la realidad neoliberal en la que nos movemos. Te pongo un ejemplo concretísimo para no extenderme. En el modelo anterior, si tú tenías un conflicto laboral con la empresa, y la empresa era suficientemente grande, ¿cómo lo lidiabas? Pues con el sindicato de turno. Sindicato en el sentido legítimo, ¿no? Como defensa legítima de los derechos de los trabajadores, que los sindicatos también se han convertido en otro instrumento de poder independiente, es otra discusión que nos llevaría mucho tiempo. Pero en principio surge un sindicato como medida correctiva a un supuesto exceso del mercado liberal que explota impunemente a los individuos sin respetar sus mínimos derechos laborales, personales, económicos, sociales. Es un sindicato. Entonces, con esa institución intermediaria podías solventar ciertos tipos de conflictos, digamos, laborales. Hasta aquí, claro. Siglo XXI, si tú trabajas para Uber, trabajas para Cabify, o estás rentando tu piso a través de Airbnb, o trabajas para una multinacional, Volkswagen, Ford, Apple, en una de sus sedes de Perú, pero las decisiones se toman desde Estados Unidos y tienes un problema laboral, ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo lo manipulo? ¿Cómo lo vinculo? Las grandes multinacionales tienen sus canales propios que recogen las quejas de los trabajadores, y eso las empresas buenas lo hacen mucho, pues gestionan ellos internamente los conflictos, pero un sindicato nacional ya no tiene la capacidad de dar una respuesta a esos retos. De nuevo, habría que redefinir de nuevo este tipo de representación de los derechos del trabajador en un mercado global. ¿Cómo lo hacemos? Yo estoy abierto a hacerlo, pero claro, esa es la tarea que hay que hacer. Yo lo siento, es que el mercado siempre va un paso por delante. Y los derechos se consiguen a posteriori. Me he dedicado a cosas de feminismo y con la lucha feminista o la historia del feminismo, si la miráis desde la que surgió en la Ilustración, con las feministas ilustradas, con Olympe de Gouges a la cabeza o Mary Wollstonecraft y las que vinieron después, fijaros un poco en la historia del feminismo, cómo los derechos que poco a poco fueron conquistando las mujeres ilustradas, las mujeres ilustradas no consiguieron disfrutar de esos derechos que reivindicaban hasta la siguiente generación de las sufragistas, los años 50, del siglo XIX en adelante, no sé, Mary Staton, Lucy y compañía, ¿no? Todo el movimiento sufragista americano. Toda la lucha de los derechos laborales que hicieron las mujeres en pleno periodo industrial de finales del XIX, ellas tampoco disfrutaron de gran parte de los derechos que ellas reivindicaban. Fue la generación posterior que los pudo parcialmente disfrutar. Y así vamos siempre un poco detrás de ese mercado que va siempre un paso por delante. Entonces, plenamente de acuerdo en que hay que establecer mecanismos de regulación que pongan un freno al libre albedrío del mercado. Sí, eso te iba a decir ya, otra cosa. Sí, gracias. Tiene que ver con la primera pregunta que hice al inicio y que quisiera complementar un poco con la pregunta reciente y la respuesta de Jesús. Tiene que ver con el asunto de si realmente podemos hablar de que ha habido un progreso en términos, voy a ser bien pesimista, ¿ok? Un progreso en términos de una sociedad
más inclusiva, de que hemos alcanzado un nivel, digamos, universal de inclusión o más general. O si más bien estamos hablando de simplemente distintas formas de exclusión e inclusión, que siempre son con Luhmann, ¿no? Distintas formas de diferenciación social, ¿okay? Que simplemente siguen siendo funcionales al sistema de turno. El asunto es más o menos este, ¿no? En una etapa o en un modelo, en una época en la cual era importante, ¿no? Que la gente fuera fuerte, ¿no? Que correspondiera a cierta imagen de nación, que correspondiera a cierta etnia, a cierta raza, evidentemente había un grupo que quedaba al margen de eso, ¿no? Los excluidos en la edad industrial son distintos a los excluidos actualmente, pero siempre el criterio de inclusión es un criterio de funcionalidad, de utilidad al sistema, y lo otro es algo que no existe para el sistema, ¿no? Las personas con discapacidad, las personas de otra etnia, las mujeres, lo que fuera. Pero me pregunto si eso ha cambiado o si simplemente lo que ha cambiado es el contenido de lo que llamamos incluido y excluido. Siempre dentro del trasfondo de la funcionalidad del sistema. Ahora, los excluidos son quizás los que no son tan empáticos o los que no son tan agradables, ¿no? O los que no logran comunicar sus sentimientos de la misma manera que los que el sistema sí adopta y quiere, ¿no? Porque el tipo de labor que se exige ahora es otra, es una labor mucho más emocional. Pienso, por ejemplo, en la economía de servicios, ¿no? Aquí el que gana en una sociedad donde prima la economía de servicios es el más empático, el más agradable, el que logra que lo quieran más. Ese consigue los mejores trabajos, ese consigue los mejores ascensos. Pero sin que sea necesariamente un defecto en sí, ¿qué pasa con una persona que no logra expresar o comunicar igualmente sus sentimientos? Una persona que es más retraída, extrovertida, pero muy capaz, muy inteligente, y que en principio no debería ser objeto de exclusión. Bueno, es excluida. El tema es que actualmente esas personas no se ven como excluidas, o si queremos, esa exclusión es legítima, como hace 100 años era legítimo excluir a un afroamericano o a una mujer. Entonces, tenemos que pensar que realmente ha habido un progreso porque los que antes eran excluidos ahora están incluidos, o es que seguimos siendo una sociedad igualmente excluyente, solo que nuestras exclusiones ahora son distintas y todavía no han sido visibilizadas, lo cual no implica que no haya injusticia, ¿no? Porque ¿qué pasa con esa gente que tiene ciertas características personales que no se consideran algo digno de un trato especial, sino simplemente como una no funcionalidad al sistema y que no es visibilizado como exclusión? No sé si me dejo entender. O sea, ¿ha habido un progreso o simplemente estamos cambiando los términos de lo que llamamos exclusión y volviendo a invisibilizar a nuevos grupos de excluidos hasta que venga una nueva época donde se revele que esa gente pues, estaba siendo objeto de injusticia por características personales, ¿no? No sé. Exactamente, ¿no? Con depresivos crónicos. Bueno, ahora ya se está viendo más como un problema social, ¿no? Como algo que merece especial atención. Pero hasta hace poco tiempo, un depresivo era alguien que era depresivo por su culpa y que no se esforzaba lo suficiente y que si le iba mal en la vida, pues se lo merecía. Pero no se lo merece, ¿no? Quizás esto es parte o sea, ese sistema también el que genera ese tipo de handicaps, qué sé yo, ¿no? Entonces, yo pienso en concreto, nuevamente, en el tema de la economía de servicios, ¿no? Un profesor, ¿no? Un servicio, lo que ofrecemos finalmente, ¿no? Un profesor universitario, de colegio, o un cajero, un supermercado, tiene que estar permanentemente sonriendo, ¿no? Porque es permanentemente evaluado por el alumno, por el cliente. Si sonríe un poco o si muestra un comportamiento un poco errático, es un mal cajero, es un mal funcionario público, ¿no? Es un mal cajero de banco, de lo que sea. Sí, ¿qué pasa con alguien así, ¿no? Y es algo propio de él, es algo propio de su identidad. Y esa persona está forzada a ser inauténtica por encajar con una forma particular de la economía. Y si no lo hace, y muchas veces no puede hacerlo, es automáticamente excretada, ¿no? Excluida, y esa exclusión no se ve como algo malo. Está bien que sea excluido porque pues, no se esforzó lo suficiente, ¿no? Porque no sonrió tanto, qué sé yo, ¿no? Y esa es, digamos, la nueva economía en muchos aspectos, ¿no? Entonces, ¿ha habido progreso o simplemente estamos cambiando el modo en que vemos a los excluidos, volviendo a invisibilizarlos, pero ahora siendo otro grupo, ¿no? Bajo el mismo modelo de el que no es funcional, sea por la causa que sea, está bien que salga, ¿no?
Bueno, sí, la palabra de progreso, como vemos de filosofía, siempre trae problemas. La misma pregunta ya se hacía en las escuelas de Frankfurt. ¿El progreso industrial va acompañado de progreso moral? Pues no, son dos ritmos diferentes. Es decir, está obvio que desde el punto de vista tecnológico, científico, industrial, desde la Ilustración francesa hasta la Segunda Guerra Mundial, pues ha habido un franco progreso técnico-científico que, nos guste o no, ha implementado muchísimas mejoras en la vida de las personas, sobre todo aquellos países que se han desarrollado industrial y técnicamente. Y con las sombras, bombas atómicas, riesgos de ecología, riesgos de desertificación, riesgo creciente de bolsas de pobreza. Bien, la pregunta que yo haría, ¿hay algún sistema político-social que no genere criterios de inclusión y exclusión? Yo no conozco ninguno históricamente. Incluso si tuviera que establecer una supuesta sociedad utópica libre de lucha de clases, por ponerlo así en términos utópicos, instantáneamente en el que 100 individuos se trasladaran a una isla desierta llamada utopía y empezaran de cero a crear un tipo de organización social, se establecería, esto lo ven los sociólogos como Durkheim y Weber, una división social no solo del trabajo, la clásica, como diríamos, una división social por competencias. Por competencias. Y uno sería bueno pues, construyendo cabañas, otro sería bueno buscando recursos hídricos y alimentación, y otro sería bueno defendiendo a las personas de ataques externos, y uno sería bueno cazando o pescando. Y dentro de esa estratificación que se produciría en NUCE desde cero, generaría una estratificación basada en competencias, donde ya habría un elemento de inclusión-exclusión. Ese ya es connatural, creo, cualquier sistema social. Entonces, hablar de progreso, no. ¿Que hay otros criterios de exclusión-exclusión? Sí. Pero si tengo que comparar, históricamente hablando, pues entre toda una generación, bueno, varias generaciones de afroamericanos sistemáticamente excluidos, discriminados y maltratados de las instituciones públicas y del sistema democrático de un país como Estados Unidos, comparado con el actual, pues prefiero el actual con todas las deficiencias que todavía tiene. Si tengo que valorar el progreso que ha habido en los derechos de las mujeres en los últimos siglo y medio, lo comparo con el 19 y con el actual, hombre, prefiero la situación actual, con todos los problemas y mejoras que tenemos que hacer. Si tengo que hablar de los problemas de muerte infantil por falta de nutrición o falta de cobertura sanitaria, pues prefiero los índices actuales que los de hace un siglo y medio con todos los problemas que tiene el actual. Dicho eso, yo creo que estamos en una situación global históricamente mejor que hace un siglo. Que tenemos otros problemas, vale, pero compararlo así creo que estamos en un sitio mejor. Y luego lo de las diferencias. Sí, pero es que las diferencias son por competencias. Incluso, la competencia, es decir, hoy mismo cualquier persona, sociedades democráticas, industriales, desarrolladas, como la mayoría que conocemos, cualquier persona potencialmente, y ahora viene la parte indistintamente de su género, indistintamente de su religión, indistintamente de su etnia, porque la diversidad ya se aplica como criterio, sobre todo en el sistema educativo, tiene la posibilidad de adquirir ciertas competencias profesionales educativas a través de un sistema de formación, que después le permiten cierto nivel de integración a la sociedad y cierto ascensor social, ¿no? Que lo queremos siempre nuestros padres con respecto a nuestros hijos. Y la economía de ahora, como dice, un sector de la economía que es de servicios, que valora estos elementos de habilidades blandas, comunicativas, empatías, algunos, pues igual por, vamos a decirlo, por don, por genética, ¿no? Son más propensos a ser empáticos o ser extrovertidos y buenos comunicadores, y diríamos que igual tienen mejores posibilidades que otros. Tampoco es cierto, porque una empatía mal utilizada no te sirve para nada. Una persona extremadamente extrovertida que comunica muy bien a la primera, pero que no sabe mantener la comunicación con el cliente. Yo puedo ser muy simpático en una reunión de negocio y te puedo vender 3 ordenadores en un plis plas, pero si yo luego no mantengo al cliente, cuido al cliente, mantengo una política de trato y fidelización del cliente durante el tiempo, porque soy muy empático pero no soy constante, pues igual no me es rentable. Entonces, yo que he estado en este mundo, a veces gente que es menos empática y menos comunicativa en el primer momento,
precisamente utiliza otras habilidades como el tesón, la confianza, el trabajo a largo plazo, la fidelización, la humildad, la honradez, suple esa supuesta habilidad altamente demandada y por la que inicialmente puedes tener más opciones, resulta que la suple por otras vías y a medio y largo plazo acaba teniendo un puesto de trabajo a veces más estable que la otra persona. Cojamos cualquier taxi, porque nos movemos mucho en taxi, que me venga un taxista dicharachero, divertido, que me cante un poco rumba y que me explique 4 anécdotas de la ciudad, es divertido, pues si el taxi está sucio, me conduce mal, me llega tarde y me quiero cobrar más de precio del debido, por muy simpático e empático que sea, pues no, prefiero igual al taxista un poco más taciturno, un poco más serio, que me habla menos, que interactúa menos conmigo, pues mira, me ofrece un servicio impoluto. Me llega 5 minutos antes, me tiene el coche prístino, limpio, me ofrece una botellita de agua, me pregunta si me molesta el aire acondicionado o no, o qué tipo de música me gusta, y me dice al final, le ha gustado el servicio, puedo ofrecerle otro. Y no me ha dicho ni una palabra en 30 minutos del trayecto. No ha mostrado ninguna especialidad comunicativa, pero ha hecho un trabajo excelente. Pues mira, si al día siguiente tengo que contactar a otro taxi, al otro simpático y dicharachero, por muy empático que sea, pues no. Pues yo digo que esto de las competencias tampoco lo radicalizas como único criterio. Es un criterio facilitador inicial que tiene que complementarse con otros. Entonces, la inclusión y exclusión dicen por las competencias y por el tipo de servicio que tú eres capaz de ofrecer. Hay una única pregunta ahí. Tú también tienes otra pregunta, pero creo que ya será mañana en la clase. Sí, mañana. Ya, pero tú sí estabas muy claro. No, ¿ahí fue la señorita o el señor? Ah, ya, sí. Es respecto a esos cambios. Si aún estamos en una sociedad en la que se beneficia la funcionalidad, porque el individuo está ansioso por esa idea de estar al tanto con tanta dinamización interactiva, informativa, yo supongo de que el sujeto, como dice Byung-Chul Han, ya es el objeto y el consumidor al mismo tiempo. Entonces, los elementos de su identidad ya están volátiles, ¿no? Entonces hay una necesidad de reafirmarse, una necesidad de autolegitimarse incluso, porque este lema de autoayuda, de autocontrol, para estar al tanto, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuán genuina es la crisis que estamos creando si en realidad, como se mencionó hace un rato, seguimos cambiando solamente términos, ¿no? Por ejemplo, yo creo de que si hablamos de totalitarismos y nociones éticas, seguimos viviendo esa necesidad de legitimización con personas de que toman marcas, ¿no? Diciendo, soy feminista, soy vegana, por lo tanto, soy ética, o sea, soy superior éticamente a otras personas, ¿no? Como se mencionaba, hay otro tipo de exclusión, de enfrascamiento. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cuán genuina es este cambio o qué estamos esperando para que todo esto explote de una manera de, no sé, me parece un poco No hay problema, pues sí. Yo reconozco que con la juventud, que sois muy revolucionarios y que queréis que esto explote, pues es que está bien. ¿No? Que está bien, y puede que explote. De momento, el sistema es bastante inmunológico. Entonces yo digo que el sistema es muy perverso y muy hábil en evitar las macroexplosiones que se produjeron en el siglo pasado. Esto es uno de los problemas que se detectan en este postcapitalismo, en el que los grandes movimientos colectivos han desaparecido. Estamos en una sociedad altamente atomizada, altamente individualizada y muy deslocalizada. No solo geográfica, espacial, incluso ideológicamente. Y nos movemos muchos por los propios intereses personales. Somos egoístas, somos egocéntricos, somos hedonistas, como dice Lipovetsky y compañía. Yo parcialmente estoy de acuerdo con ese diagnóstico, lo cual hace muy difícil las respuestas colectivas para poner en crisis el sistema de manera colectiva y hacerlo explotar de manera colectiva. Bomba nuclear social, pues como las que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, va a ser difícil porque la sociedad es otra. Y si queremos ser ya muy sospechosos, muy sutiles, el propio sistema capitalista ha aprendido de sus errores del siglo pasado y desincentiva, evita, controla de una manera mucho más sutil, mucho más inteligente las revoluciones colectivas, masivas, que podrían tirar abajo un régimen de este calibre. Entonces, difícil. Incluso los propios individuos, intenta tú
poner de acuerdo a 15 compañeros de clase en una medida concreta para cambiar la universidad. Una concreta. 15 personas que más o menos conoces en el día a día, lo que te costaría. Una revolución estudiantil como la del 68, o la que hubo en España después del franquismo, época de totalitarismo político clarísimo, ahí el enemigo era clarísimo. El enemigo era todo un sistema que había reprimido a generaciones durante varias décadas, entonces era muy fácil rebelarse de manera colectiva contra ese enemigo físico y visible. Tirado abajo esos supuestos totalitarismos que hemos vivido en el siglo pasado, viviendo en regímenes democráticos más o menos abiertos, que es como se nos vende, ahí es mucho más difícil que tú reúnas a la gente en torno a movilizaciones de tal alto calibre como para poner en crisis el propio sistema. Y luego el sistema además, y esto lo dice muy bien Byung-Chul, incluso los utiliza en beneficio propio y los convierte en producto, que es producto marca. Uno puede ser ecologista convencido ideológicamente y hay una ramificación inmediata de que ese grupo de ecologistas genuinos y auténticos que viven según un vegano o un ecologista, pero inmediatamente el sistema genera toda una economía de comida vegetariana, de comida ecológica, de comida sostenible. Es automático, el mercado es listísimo para eso. Entonces, aquella propia persona que va en contra de la sobreexplotación agrícola de los recursos, que genera bolsas de pobreza, distribución desigual de riqueza, pero hombre, yo los tomates que cultivo y que vendo a un precio justo en el mercado ecológico, hombre, que me lo sigan dejando vendiendo. Entonces, el mismo que te criticas un estilo de vida, utilizas parte del sistema para también poder seguir viviendo. Entonces, el propio sistema capitalista es muy sutil y ha logrado eso. Eso dice Foucault, el poder no solo reprime, sino que también seduce. Y en eso, el sentido, el poder inteligente que dice Foucault es muy inteligente para seguir seduciéndote. Entonces, partes de la ideología concreta que se convierte en marca. Entonces, los que dedican a marketing empresarial, si un día lo hacéis, uno de los departamentos más importantes en cualquier empresa de cierto tamaño es la cuestión de, ya no son recursos humanos, son gestión del talento humano, se llama ahora, ya no recursos humanos, gestión del talento humano, evidentemente, operaciones, mantenimiento, finanzas, la parte comercial, la parte ejecutiva, cada vez más está la parte de la marca de empresa, la marca digital de la empresa, es decir, la marca que nosotros creamos como empresa. Porque si no, no vendo sobrevivientes. Un ecologista, y hay movimientos feministas ecologistas que ya viven también de marca. Greenpeace ya es una marca. Y es también un movimiento ecologista, también, pero también es una marca. Que a su vez utiliza y comercializa para difundir el mismo mensaje ecologista. Es decir, por eso juega con la connivencia. Por lo tanto, es muy difícil destruir aquel mismo sistema que te permite expresar tu denuncia. Es difícil, no es nada fácil. Muchísimas gracias, creo que vamos a terminar con el video, ojalá que lo podamos ver. Del sujeto de rendimiento. Gianfranco, también muchas gracias, realmente creo que esto ha sido un debate que dinamiza y espero que lo hayan disfrutado.